con máquinas. ¿Lo que son las unidades ya están definidas o es hasta lo que lleguemos hasta la fecha? Van a ser casi todas las máquinas, calculo. De soldadura vamos a cortar un poquito antes, hoy, lo que lleguemos a ver hoy, que va a ser resistencia. Y de máquinas queda un mes más o menos. Por eso hoy tenemos que arrancar con fresadora, arrancaremos la semana que viene con fresadora. Y vamos viendo, alguna de estas clases es corta, electroerosionadora es corta, así que quizás demos cepilladora o quizás cepilladora la doy acá con electro. Es cortito. No sé si ahí se está viendo, sí. Hoy terminamos con esto de soldadura y vemos fresadora, rectificadora. Yo con el otro profe que vieron torno ya más o menos, o están arrancando. Bueno, hay que ver todas estas máquinas: fresadora, rectificadora, forja, cepilladora, electro, y con el otro profe verán torno, taladro, CNC, y bueno, y entrará más o menos todo esto. Son muchas máquinas, pero la idea es ver la máquina, las partes, qué operaciones se pueden hacer. Un poco lo mismo que estamos viendo acá en soldadura, de ver el proceso y ver algunas variables o qué se puede hacer. Bueno, volvemos a esto. Habíamos empezado a ver GMAU, ¿sí? MAG o MIG. ¿Qué tenemos? Tenemos una pistolita de donde va a salir el alambre, ¿sí? Este es el alambre, desnudo en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene el revestimiento fundente que tenía el electrodo manual, viene desnudo. Entonces, viene en forma de carretel, lo colocamos en este sistema alimentador, después hay todo un sistemita de transmisión para ir llevando el alambre. Puede estar acá adentro, puede ser que no lo vean, y esto hay que meterlo acá adentro. Por acá atrás el tubo de gas vendría a estar generalmente por acá atrás con la conexión. Y salimos a la pistolita, ¿sí? De la punta de la pistola nos va a salir, cuando presionemos, nos va a salir el gas, nos va a salir a empezar a avanzar el electrodo, ¿sí? En la manual teníamos un fundente, teníamos un arco, y un poco con la elección del fundente se nos daba la manera energética del arco, y en consecuencia cómo salía disparado o proyectado esa alma para hacer el cordón. Bueno, en lo que es MIG-MAG tenemos opciones también de transferencia, depende de algunos seteos y el gas que estemos usando, ¿sí? Que habíamos visto, había una transferencia de tipo gotitas de spray. ¿Se acuerdan? Habíamos visto un video que salía, las gotitas salían disparadas, se veían claramente como salían gotitas chiquitas disparadas. Esa es la forma de rocío. Después teníamos una forma globular, donde el electrodo que se empieza a fundir, ese efecto de estrangulamiento que tiene que ver con la corriente, ¿sí? Cuanto más alta era la corriente, más fuerte era este efecto de estrangulamiento. Entonces el electrodo se empieza a fundir en la punta, y esa fuerza de estrangulamiento ayuda a ir cortando esa gota y a desprenderla. Entonces, cuando el amperaje era alto, ese estrangulamiento era fuerte, porque depende del cuadrado de la corriente, y entonces se desprende rápidamente y en forma de spray. Con menor amperaje, la gotita fundida termina como cayendo por su propio peso, por
una cuestión de la gravedad de la gota. Esa era una transferencia globular, y después teníamos la otra forma de transferencia, que era el cortocircuito, que era cuando no llegaba a cortarse por el amperaje, por este efecto, y el propio avance automático hacía que el electrodo termine tocando la pieza, ¿sí? Se producía un cortocircuito. El seteo más o menos para eso también lo habíamos visto por acá con esto del amperaje y el voltaje. Y esto ¿qué hace también? Genera cierto calor, o sea, más amperaje, más voltaje, estamos en una zona de mayor energía que le estamos metiendo a la pieza a soldar. Entonces, si tenemos una chapa muy finita, meterle mucho calor, lo va a deformar mucho, entonces ahí corremos riesgo de perder la forma geométrica, deformar la pieza, etc. Entonces, transferencia por spray, transferencia globular, la dejábamos para espesores 3, 6 milímetros o más, y transferencia de cortocircuito la podíamos usar, como es poco amperaje, poco voltaje, bajo calor, la podíamos usar en espesores más chiquitos, ¿sí? Bueno, eso está de vuelta acá puesto en estos slides de cada uno de estos, el tema de los espesores. En el globular también la gota es de gran tamaño, entonces también a lo mejor es mucho aporte, y se da mejor para espesores de chapas más grandes. Bueno, gas protector, ahí aparecían estas dos opciones de MIG, donde el gas es inerte, ¿sí? En este caso el gas es argón, helio o alguna mezcla de estos dos gases inertes. En lo que es MAG, el gas que se usa es activo, el dióxido de carbono, y el dióxido de carbono a lo mejor puede llegar a formar algún compuesto, por eso es la cuestión de activo. ¿Qué vamos a usar? Bueno, dependiendo del tipo de transferencia que queremos lograr, del tipo de metal base que estemos soldando, de la disponibilidad también que haya en la región, obviamente, que estemos trabajando, recomendaciones ya también del fabricante con el electrodo según el tipo de transferencia que queremos lograr. Bueno, clasificación, también el electrodo tiene una nomenclatura, no vamos a entrar más en detalle, pero tiene una similitud. Fíjense que acá hay unos dos primeros dígitos. Esto, bueno, un poco cambió, antes era una E, ahora es una R. 70 resistencia, la S que el electrodo o alambre es sólido. Y después un guión y también un dígito, una letra y un dígito, que era si había una composición de algún aliante o algo extra en ese electrodo. Bueno, ventaja de aplicaciones de la GEMAU. Bueno, la versatilidad, ¿sí? La versatilidad, o sea, como para, si lo escriben, es versátil, ¿sí? ¿Por qué? Y porque podemos soldar distintos metales, ¿sí? Podemos soldar acero, podemos soldar acero de carbono, acero inoxidable, aluminio, bueno. Facilidad también de que uno puede elegir un método para poder soldar en distintas posiciones. Bueno, esa característica es lo que decimos o agrupamos como versatilidad en un proceso. Buen rendimiento, buena rapidez en la disposición del material, y bueno, posibilidad también de avanzar en posibles automatizaciones ya también en algún proceso más
avanzado, puede ser alguna técnica que se automatice, ¿no? Bien, eso sería cerrando un poco lo que era la GMAO. ¿Qué vamos a ver ahora? SAO. SAO viene de arco sumergido. ¿Sí? Esta es un poco distinta a lo que venimos viendo. Acá va a aparecer una especie de tolvita, ¿sí? Una especie de tolva, con el fundente, eso similar a lo que tenía el revestimiento de la manual, solamente que acá vamos a tener el fundente solo, ¿sí? Granularmente, ¿sí? Como una arena. Que va a ir descargando por gravedad, ¿sí? Hacia lo que es el metal que estoy soldando, ¿sí? Y va a ir cubriendo, o sea, va a ir tapando lo que es la generación del arco y el proceso de soldadura en sí. Este sería el electrodo. De vuelta va a ser un alambre de tipo desnudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fundente viene por acá. Entonces la idea es lograr el arco eléctrico y el cordón de soldadura debajo de esta protección que nos está dando el fundente, ¿sí? ¿Qué característica tiene esto? Es que como este fundente cae por gravedad, ¿sí? Es un proceso que lo voy a poder hacer en posición plana u horizontal, ¿sí? Eso no nos va a limitar generalmente o sea, no tenemos algunas limitaciones estructurales, pero de algunos otros procesos nos podemos rebuscar. Por ejemplo, acá lo que parece que se está haciendo es soldar algún tipo de un producto curvo, ¿sí? O sea, fíjense, por acá abajo o por acá hay soldadura. Esto que se ve acá sería por acá viene el fundente que cae, por acá abajo está bajando el alambre, el electrodo. Acá estamos recuperando un poco de este exceso de fundente que se tira. Y bueno, este sería un poquito lo mismo, un esquemita de la máquina. Ahora vamos a ver unos videos de esto. Tenemos la fuente de energía, tenemos sistema de controles de velocidad, el portacarrete para el alambre, todo el sistema de poleas de tracción de ese alambre. Acá quedaría la protección o la parte final de la tobera y el sistemita de fundente, ¿sí? Acá tenemos el alimentador del fundente que va a caer por gravedad, ¿sí? Vamos a ver algunos videitos de esto para intentarlo mejor. Bueno, acá que estamos viendo. Ahora voy a hacer un zoom acá. Fíjense que está soldando también alguna especie de recipiente circular. ¿Cómo lo hacemos eso? ¿Qué se le ocurre? Porque esto no puede moverse a lo largo del diámetro, vamos a decir,
¿Por qué tiene que quedar en manera horizontal? ¿Cómo estarán haciendo estos? ¿Están ahí? Si no gira la máquina, ¿qué gira? La pieza. Vamos a hacer girar la pieza. Si la máquina no se puede mover de manera... ¿ven? La máquina, esto está cayendo por gravedad, o sea, está perfecto, sigue siendo plano, es como que si estaríamos siendo tangencial. Profe, y abajo de ese tubo, ¿hay como unos rolos que lo hacen girar? Sí, eso lo están haciendo girar. Un sistemita Ah, para hacer girar, soldar cañería o recipientes a presión. perfecto. Bastante común, sí. Bastante común en, bueno, talleres un poquito más. Bueno, eso era. Ahora vamos a ver otro más de cerca. Que hace un zoom a esto. Pero voy de vuelta por ahí, no sé si lo vieron. Este sería el fundente que está cayendo. Acá estamos tratando de recuperar un poco esto. Y por acá está bajando el electrodo y la soldadura se va a dar acá abajo, ¿sí? Acá se está formando la escoria. Ahora vamos a ver un poco más esto de la escoria, por si nunca vieron eso. Para... Profe, en la máquina se programa todo cuánto querés de soldadura. Sí. No sé si lo puedes usar más esto, así. ¿Cómo? No escuché bien. Pero sí, se programa la soldadura. O sea, hay que setear la máquina. Tenemos ahí un tiempo de seteo. Bueno, va a centrar. Bien, acá. Acá también está girando la pieza. Fíjense, son espesores grandes. Ahora van a ver el cordón de soldadura, un cordón que queda muy bueno, muy prolijo, muy parejo. Bueno, ahí fíjense cómo se desprende fácilmente. Eso que sacó ahí era la escoria. Ahora van a verlo de vuelta. Ahí está. Esto de acá era el cordón de soldadura, efectivamente la soldadura propiamente dicho. Acá toda una escoria. ¿Vieron? La desprendió fácilmente. ¿Sí? Una buena soldadura, eso se desprende fácilmente.
Bueno, y acá abajo estamos soldando, ¿sí? Ya fíjense cómo saltan algunos arquitos ahí. Bueno, bueno, vieron ahí sistemita bastante automatizable, o sea, la idea básicamente es que, digamos, por su condición de estar siempre plano, digamos, se va a dar una utilidad cuando nosotros podamos hacer algún tipo de soldadura, que nosotros podamos programar algún movimiento, o sea, ahí le vamos a sacar provecho, ¿sí? Si no, si tenemos que estar cambiando todo el tiempo para poder ir haciendo un cordón, digamos, con alguna figura rara, bueno, no tendría mucha utilidad, sino para procesos por ahí que se presten a automatizar, ¿sí? Hay cañerías de grandes espesores donde tenemos que dar a lo mejor muchas pasadas para poder ir completando todo ese espesor. Bases de acero estructural donde lo tenemos que mover también de vuelta linealmente en alguna dirección y hacer un cordón grande. Partes de a lo mejor barcos, ¿sí? Barcazas, las barcazas de acá que son todas planas y son muchas planchas gigantes de acero, bueno, cordones de este estilo. Alguna cuestión estructural también. Es una soldadura muy buena velocidad, una vez que la seteás va a tener un muy buen rendimiento, muy buen aspecto, tiene buena penetración, o sea que también para cuestiones estructurales, civiles, navales, o a presión, recipientes a presión, también bastante, una soldadura bastante segura, ¿no? Para una empresa que se dedica a eso, básicamente. Después, si uno necesita, vamos de vuelta, si uno necesita quizás un poquito más de versatilidad y moverte, ir de acá para allá, pero no podés, esto está más destinado a tenerlo en el taller para algún tipo de producción bastante seriada, ¿sí? Que valga la pena. Bien, y la última que queda de electrodo consumible es la F-Count. F-Count que también se usa bastante en talleres, ¿sí? Es una combinación de un poco de los otros métodos, del manual, de la MIG, de la MAC, porque lo que tiene es un electrodo donde tenemos el interior, o sea, como el corazón, digamos, de ese electrodo con el fundente, ¿sí? Es decir, en vez de estar por afuera como en la manual, bueno, ahora no, está en el centro, ¿sí? del electrodo. Y por fuera está el metal, ¿sí? Entonces está como invertido esa disposición, ¿sí? Bueno, viene también para utilizar en máquinas semiautomáticas, ¿sí? Se puede también inyectar gas inerte, entonces es un poquito una mezcla, ¿sí? de lo que sería la manual con las otras más automáticas, ¿sí? El equipo que se puede usar es muy similar, es muy similar a la MIG-MAC. Puede haber equipos hoy en día que ya nos permitan soldar o nos permitan soldar, ¿no? Con la misma máquina. Más que nada tiene que ver con un cambio a lo mejor en los sistemitas alimentadores, así que aprietan y mueven el alambre.
porque acá, a diferencia de la MIGMA, que era un alambre desnudo, donde es más dúctil, acá es un poco más rígido porque por dentro tiene un fundente. Este sería esquemáticamente en corte, ¿sí? Por dentro tenemos el fundente y por fuera estaría el metal, ¿sí? Lo que se ve, lo que se vio es que esta disposición así media invertida mejora la estabilidad del arco, entonces termina generando una mejor deposición, puede llegar a dar una mejor, o sea, una mejor profundidad, puede generar una mejor deposición del metal, ¿sí? De vuelta, es versátil porque podemos utilizar distintos de estos electrodos dependiendo de si es inoxidable, carbono o algún otro metal, ¿sí? También vienen distintos diámetros, entonces podemos setearlo o usarlo para distintos espesores, distintas posiciones. Entonces también es un proceso que ha ganado bastante terreno en lo que es fabricación de taller metalmecánico, ¿no? Bueno, con eso un poco vamos a dar por concluido la parte de electrodo consumible. ¿Qué nos queda ver? Electrodo no consumible, ¿sí? La jeta, ¿sí? Lo que veníamos viendo hasta recién es un electrodo que genera el arco y a la vez se consume o hace y termina siendo de aporte, ¿no? En el electrodo no consumible, en los métodos de electrodo no consumible, el electrodo simplemente va a ser de generador del arco eléctrico, ¿sí? No se funde porque va a tener un punto de fusión bastante más alto. Entonces lo que va a fundir es el metal base y si yo necesito hacer aporte, voy con una varilla externa de aporte y se va a fundir también la varilla de aporte. Como acá no tenemos fundente dando vuelta, lo que vamos a necesitar es utilizar algún gas de vuelta para protegernos de la atmósfera, ¿sí? Entonces es un método que también de vuelta usa un gas. Esquemáticamente de vuelta se va a ver algo así. Vamos a tener esto finito que se ve acá, sería el electrodo de tungsteno, ¿sí? El aporte lo hacemos entonces de manera exterior con otra varilla y viene también por acá, por la pistola, va a venir el gas, ¿sí? Que estamos inyectando, un gas inerte, y desplazamos. La maquinita, de vuelta, vamos a tener el tubo de gas, vamos a tener la fuente de energía, y vamos a tener conexionado hacia lo que es la pistolita del la TIG, la varilla de aporte. Algunos sistemas más complejos pueden tener alguna refrigeración para lo que es la pistola, refrigeración para mantenerla bajar la temperatura, y no mucho más, ¿sí? Bueno, también tenemos que conectar la pieza para poder generar el arco, ¿no? Vamos a ver un videito de esto también.
Entonces, aquí tenemos el electrodo de tungsteno sujeto en un soplete TIG. El electrodo se desliza dentro de una pinza y la pinza se aprieta contra el cuerpo de la pinza. Puedes ajustar la longitud que sobresale del electrodo de soporte apretando la tapa del extremo. Cuando aprietas la tapa del extremo, la pinza se sujeta al electrodo. El TIG funciona fundiendo el metal base, que es el metal que conforma las dos piezas que se van a unir. El calor se genera mediante un arco eléctrico que se forma entre el metal base y el electrodo de tungsteno. Puedes controlar la cantidad de calor con un pedal o con una rueda de control en el soplete. Para la mayoría de los metales, la corriente es corriente continua o CC. La CC es como la corriente que fluye de la batería de un coche. Un cable siempre es el negativo y el otro siempre es el positivo. En la soldadura TIG de CC, el electrodo suele ser negativo y la pieza de trabajo es positiva. El término DCM se utiliza para indicar que la corriente es CC y el electrodo es negativo. Esto también se denomina polaridad directa, pero DCM es un término más descriptivo. DCM transfiere la mayor parte del calor a la pieza de trabajo y es la configuración más común. Sin embargo, al soldar aluminio se utiliza K. En K, los voltajes positivo y negativo alternan entre el electrodo y la pieza de trabajo. Esto transfiere más calor al electrodo, pero tiene un efecto de limpieza en la pieza de trabajo. Verás, el aluminio forma óxidos que flotan en la parte superior del baño de soldadura e impiden una buena soldadura. La corriente alterna ayuda a controlar estos óxidos. En un circuito eléctrico, la corriente fluye en un bucle. En la soldadura TIG, la corriente tiene que fluir en un círculo completo desde la máquina hasta el soplete, a la pieza de trabajo y de vuelta a la máquina. Se sujeta un cable de masa a la pieza de trabajo para completar el circuito desde la pieza de trabajo hasta la máquina. Ahora bien, puedes soldar TIG con o sin metal de aportación, y esa no es una opción que tengas en muchos otros procesos. Si quieres añadir metal de aportación a una soldadura TIG, utilizas una varilla de aportación, que es simplemente una varilla de metal con una lesión específica. Debes asegurarte de que el metal de aportación que estás utilizando sea compatible con el metal base y que tenga la resistencia necesaria para realizar el trabajo. En la soldadura TIG, el metal fundido está protegido por un gas de protección. Este gas, normalmente argón y a veces helio u otros gases, evita que el metal fundido reaccione con el oxígeno y el vapor de agua de la atmósfera. Este gas protector se almacena en cilindros de alta presión como este. La presión se reduce a un nivel utilizable mediante un dispositivo llamado regulador. El gas protector fluye a través de una manguera y sale justo en el punto de la soldadura. En resumen, la soldadura TIG es un proceso de soldadura por arco eléctrico que utiliza un electrodo de tungsteno no consumible. El metal de relleno se añade por separado en forma de varilla de relleno y el gas protector proviene de un cilindro de alta presión. A ver si acá ya... ¿Qué es la soldadura con núcleo de turbulento? Bueno, ahí está la flux core, no lo había visto este video, pero evidentemente está bueno, a lo mejor no está chequeado. Bueno, pero parece similar, pues pueden verlo. ¿Se escuchó? ¿No se vio? Capaz que no se escuchó nada. Siento que no hay nadie allí. Del otro lado. Se escuchaba ya, se escuchó. Bueno, ese sería un poquito el equipito, la pistolita, y acá está el electrodo. No se funde, pero se va a ir desgastando, o sea que va a haber que ir cambiándolo, va a haber que ir. A veces también se desgasta mucho la punta, a veces se puede ir mecanizando un poquito la punta para que suelde, arranque mejor el arco. Bien, entonces también tenemos algunas recomendaciones sobre, depende el material que yo quiera soldar, acero, el tipo de corriente como vamos a poner,
el tipo de gas y el electrodo, ¿sí? Tungsteno, torio, una aleación. Bueno, el equipo, vieron ahí, son equipos portátiles, relativamente portátiles. Tenemos obviamente el tubo, pero los equipitos son portátiles, ¿sí? Bueno, eso nos da la ventaja de poder ir a hacer también laburos o trasladarnos, subirnos, movernos dentro del taller o de algún tipo de reparación, ¿sí? Tiene la posibilidad de soldar metales delgados, o sea, soldar también sin aporte de material extra, soldar directamente láminas delgadas. Y suele estar también visto como una soldadura que es bastante estética, que deja una buena terminación. Bueno, eso es un poco la parte de fusión, ¿sí? Hasta acá esto tendrían que estudiarlo para el examen. Y además vamos a ver, por lo menos hasta hoy, vamos a ver esto que es la parte de fase sólida de resistencia, que hasta ahí entraría en el examen, ¿sí? Bueno, ¿qué les dejo acá para que hagan una tablita de resumen de esto? Es decir, cada uno de estos procesos traten de entender cómo se produce el arco, ¿sí? Entre qué y qué, ¿sí? Cómo es el electrodo, de dónde sale el material de aporte, de dónde sale la protección atmosférica, qué tipo de protección atmosférica logramos y de dónde sale. Y alguna aplicación de estos procesos, ¿sí? Esto está bueno que lo vean, lo hagan. Bueno, y ahora lo último que lo que vamos a ver, de terminar hoy, por lo menos para terminar con este tema de soldadura de cara al examen, es métodos de fase sólida. Particularmente vamos a ver el de resistencia, que quiero que veamos esto por lo menos porque es bastante utilizado hoy en día en industria, ¿sí? Y probablemente lo tengan en mente, pero no lo hayan visto como tal, como un proceso de resistencia, lo que sea. Bueno, ¿cuál es la idea en fase sólida? Fase sólida es tratar de unir los materiales, pero sin alcanzar la fusión, ¿sí? Sin llegar hasta el punto de fusión del material. Vamos a levantar la temperatura, ¿sí? Pero no vamos a llegar hasta el punto de fusión, ¿sí? La idea es restablecer esa cohesión a nivel atómico entre las dos interfaces, los dos metales que estamos tratando de soldar, pero sin producir la fusión, ¿sí? Para eso aparece el fenómeno de difusión, ¿sí? Que es el fenómeno donde los átomos de esas dos caras en contacto empiezan a ver como una transferencia, un salto de una cara a la otra, y para eso necesitamos que haya temperatura para generar la difusión, ¿sí? Y ese calor podemos lograrlo, y de acá va a salir un poco la clasificación, es a través de fricción entre las dos caras, ¿sí? Un movimiento relativo entre las dos caras que terminan levantando temperatura. Después, calentamiento por resistencia, vamos a hacer circular de vuelta la corriente, en este caso circular la corriente, la idea acá es que circule. ¿Y qué va a pasar? La circulación de la corriente, donde aparece una resistencia, esa resistencia por un efecto Joule genera una elevación de temperatura. Entonces
lo que vamos a buscar es elevar la temperatura en ese punto particular que queremos soldar, ¿no? Y después podemos generar también un calentamiento por corrientes inducidas, ¿sí? Similarmente a la resistencia eléctrica. Una vez que calentamos, lo que vamos a hacer es presión también, ¿sí? También se caracteriza este proceso porque hay, después de calentar, de alcanzar un estado medio plasticoso, hacer algún tipo de presión para forzar un poco también esa unión. Y después otra característica, sobre todo en los que son métodos por fricción, es que, bueno, ese mismo movimiento relativo genera superficies que digamos limpias, ¿sí? Y ahí se favorece ese proceso de difusión y unión, ¿sí? Porque es como que la misma fricción termina rompiendo o emparejando los picos, valles que puedan llegar a tener las caras. Esos son un poco los tres fenómenos que van a aparecer. De acuerdo a cómo logremos el calentamiento y de acuerdo a cómo hagamos la presión, es la clasificación o el nombre del proceso, ¿sí? Si el calentamiento lo logramos de una corriente eléctrica y después hacemos una presión mecánica, el proceso es del tipo de resistencia, un proceso de soldadura por resistencia. Si vamos a calentar haciendo un movimiento mecánico entre las dos caras, y después vamos a hacer a la vez una presión mecánica, el proceso es por fricción. Y después aparece este proceso donde usamos energía química para lograr la unión, ¿sí? Y este proceso es por explosivos. En este proceso lo que hacemos básicamente es, si tenemos dos chapas, realmente se usa para chapas planas, lo que hacemos es, mediante una fuerza de explosión, pegar, es como un pegado mecánico entre una chapa y la otra, ¿sí? Quedan como enganchadas plásticamente las chapas. Bueno, vamos a cubrir que es el de resistencia. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo las dos chapas que queremos unir, ¿sí? Y de vuelta aparecen estos electrodos. Los electrodos, lo que vamos a hacer es conectarlos a un circuito, ¿no? ¿Qué vamos a lograr acá? Que circule una corriente eléctrica a través de los electrodos, luego a través de la chapa, y acá es donde vamos a lograr el punto de soldadura, ¿sí? Viene la corriente por acá y en este punto lo que va a pasar es que vamos a concentrar el calor porque va a ser el punto del circuito con mayor resistencia, ¿sí? Después vamos a ejercer a la vez una presión para afirmar ese botón de soldadura, ese punto de soldadura. ¿De dónde viene esto? Viene del calor que se genera por el efecto Joule, por la circulación de una corriente, por la resistencia propia de los materiales y por el tiempo que dure ese pulso en el circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué resistencia tenemos acá? Vamos a tener resistencias que tienen que ver con el electrodo. El electrodo es de un material generalmente muy buen conductor, que tiene poca resistencia, ¿sí? Hay poca resistencia al paso de la corriente, es muy buen conductor, ¿sí? Entonces no se suele calentar. Después tenemos una resistencia, después está este otro punto de contacto entre la chapa y el electrodo. Uno lo que intenta acá es mantener limpio esto
para que no haya ninguna basura o algo que interfiera en el circuito, ¿sí? Si no, se me va a pegar el electrodo de la pieza. Después están las chapas, que son las de un material también conductor, bastante, no podemos jugar mucho con esto, porque es lo que queremos soldar. Y después acá vamos a tener el punto de mayor resistencia. ¿Por qué? Porque generalmente acá primero que va a haber un espacio, porque no es, vamos a dejar como inicialmente un poco de espacio, ¿sí? No vamos a apretar tanto, entonces como no hay una continuidad, digamos, todavía no hay una continuidad, acá va a haber algún espacio. Ese espacio también hace que aumente o haya algo ahí, un poco de aire, que como en el caso de la soldadura eso genera un arco. Bueno, en este caso va a haber ese punto, va a ser como el que va a concentrar la resistencia. Entonces, acá vamos a concentrar el calor, ¿sí? Se va a generar el mayor calor acá, cuando pongamos esto en circuito, se calienta. Una vez que se eleva rápidamente la temperatura, estos electrodos mecánicamente tienen la posibilidad, al menos uno, de apretar al otro, ¿sí? Es como hacer una fuerza y generar el punto o el botón de soldadura. No sé si han visto esto o lo tienen visto de algún lado. No, yo. Bueno, ahora van a ver un videito y seguramente sí. Bueno, acá están las chapas, los dos electrodos, los brazos, uno probablemente regule simplemente la altura y el otro sea un brazo pivotante para poder, a través de algún sistema neumático, ¿sí?, generar una fuerza de presión, de compresión, ¿sí? Se levanta el cilindro, pistón, pivotea y esto baja, ¿no?